Hola, soy Michelle Fernanda Contreras Loma del grupo 530 de Bachilleres Plantel 5 Satélite. Hoy voy a estar hablando sobre el discurso del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2019. En específico, estaré utilizando partes del video de la transmisión de Excelsior TV. Y esto lo haremos con el objetivo de ver qué tipo de falacias utiliza para averiguar la eficacia o debilidad de este discurso. Antes de empezar, les daré una breve introducción sobre qué es una falacia. Generalmente se considera que una falacia es un tipo de argumento que puede parecer correcto o fuerte, pero que contiene un error de razonamiento debido a que el paso de las premisas a la conclusión no fue adecuado. O sea que en realidad las falacias son argumentos muy débiles disfrazados de tal manera que parezcan adecuados. Existen muchas clases de equivocaciones posibles en un argumento, pero las falacias suelen tener un carácter persuasivo. Aún así, las trampas de los razonamientos pueden detectarse si comprendemos los diferentes tipos de errores en que se basan su supuesta efectividad. Algunos ejemplos de estas serían: ad hominem. La refutación se enfoca en atributos negativos de la persona que sostiene argumentos contrarios al propio, y no en argumentos mismos. Ad lazarum. Asumir que las ideas de alguien pobre, humilde o sencillo son más correctas que la de una persona con poder o dinero. Ad verecundiam. Consiste en apelar a lo dicho por una figura de autoridad para sustentar una tesis, cuando importa más el reconocimiento de esta figura que los argumentos aportados. Ad populum. El orador apela al respaldo que en gran cantidad de personas otorgan a la tesis que se presenta. Argumentum interrorem. Se intenta infundir miedo en los interlocutores para forzarlos a aceptar argumentos esgrimidos. Adulación falsa. Se atribuye un argumento al opositor, que nunca fue construido por éste, o bien se ofrece una interpretación errónea de lo que ha dicho por alguien. Circulus indemostrando. La conclusión es la misma que la premisa. No hay construcción argumental. Colectivo ambiguo. Uso de un término colectivo sin delimitación clara de los elementos que lo componen. Falsa dictonomía. Se argumenta sobre alternativas extremas, sin reconocerse puntos intermedios. Generalización apresurada. Se construye una regla general habiéndose examinado pocos casos. Moldeamiento forzado. Se intenta moldar las ideas o acciones de alguien en un marco de referencia reducido. Se crean estereotipos o imponen contextos. Non causa pro causa. Se identifica algo como causa de un evento cuando no está demostrado que efectivamente lo sea. Non sequitur. La conclusión se extrae de premisas sin que exista conexión entre ellas. Omnisciencia. El orador presume que no puede existir fallo u otras alternativas a lo expresado por él mismo. Polirium interrogatiorum. El orador demanda una respuesta simple a una pregunta compleja. Reificación. El orador atribuye características concretas a algo abstracto. En su aceptación común, las falacias sugieren la manipulación del lenguaje para elaborar un engaño. Gracias a que son convincentes y de que tienen una naturaleza un tanto contradictoria, algunos políticos han sido capaces de reforzar sus preposiciones, tesis y propuestas para apoyarlas en falacias irracionales que resultan eficaces en términos retóricos y difuminarlas mediante el discurso de campaña, en ocasiones con un alto impacto social y mediático. Ahora, yendo con las falacias del primer informe de gobierno, podríamos mencionar como primera la falacia de petición de principio.
Esta es una falacia en la que su conclusión se enuncia o asume dentro de una de las premisas. También se conoce como un argumento circular, es decir, se intenta justificar una afirmación aludiendo a lo que ya se dijo en la afirmación que se quiere justificar sin otro tipo de razones. Por ejemplo, Marta no está mintiendo, ella me lo confirmó, no tomó el dinero. ¿Pero estás seguro que ella no fue? Sí, porque ella me dijo que no lo tomó. la única razón que nos da para justificar que Marta no miente es la afirmación que ella misma hace, y se deben de tener más razones o pruebas para asegurar que no miente. Así que para poder refutarla, precisamente debemos de pedir otro tipo de razones. Por ejemplo, que se confía en la persona porque se conoce de hace mucho tiempo, que nunca se había perdido el dinero, aunque ella ha estado presente anteriormente, o que estaba en otro lado cuando se perdió, etc. En el caso de AMLO, vemos la falacia de petición de principio cuando explica todas estas cosas nuevas que está por ejecutar y nos dice que todo esto está dentro del libro, el cual nos muestra al inicio del video. Es decir, la única razón que nos estaría presentando es el libro que ya nos mostró al inicio de su discurso. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. No lo voy a leer todo, ¿eh? Déjame. Amigas, amigos, me da mucho gusto. Luego podemos observar la falacia ad nauseam, que es usada para mencionar repetidamente una idea hasta provocar que las personas se lo crean. Funciona como un mecanismo para reforzar leyendas urbanas, a repetir determinadas afirmaciones verdaderas o falsas, hasta asentarse como parte de las creencias de un individuo o de la sociedad, convirtiéndose en verdades incontestables. La apelación a este argumento implica que una de las partes inicie una discusión para escapar de los razonamientos que no puede contrarrestar, reiterando aspectos discutidos, explicados o refutados con anterioridad. Esta falacia es utilizada habitualmente por los políticos creyentes, religiosos y retóricos. Por ejemplo, la frase atribuida al ministro de propaganda nazi: una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Otro ejemplo habitual en la política, y que es el que el presidente está aplicando, consiste en presentarse siempre como una víctima y repetirlo más intensamente cuando más falsa sea la afirmación, cuando después el que afirma la falacia en realidad está agrediendo a su supuesto agresor, alegando defensa. Para rebatirla tenemos que subrayar los intereses y prejuicios que se hacen en esa afirmación y, por supuesto, los datos que niegan la afirmación. Esta falacia en realidad no solo se muestra en este discurso, la hemos podido estar viendo a lo largo de todo su mandato, cuando siempre se muestra como víctima de las supuestas consecuencias de los antiguos gobiernos. Entre 2006 y 2018, los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policial. El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, lesionados y una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un gravísimo daño al tejido social. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio.
Luego tenemos la falacia ad populum, que al igual que la anterior, no solo se puede observar en este discurso, la hemos estado viendo desde el principio de su carrera política. En un momento se van a dar cuenta por qué digo esto, pero es la falacia que más se utiliza. La falacia ad populum implica responder un argumento o una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión que tiene de ello la gente en general en lugar de algún argumento en sí mismo. Este tipo de argumento incorrecto tiene la siguiente estructura. La mayoría de la gente cree que tal cosa, por lo tanto, tal cosa es verdadera. Y aquí se comete un error de razonamiento, pues la opinión mayoritaria no es una prueba adecuada de la verdad o falsedad de una afirmación. Lo único que realmente puede determinar el valor de verdad de una afirmación son las razones que se otorgan para sostener o justificar que el enunciado es verdadero o falso. Esas razones pueden ser tanto argumentos fuertes o bien pruebas o evidencias empíricas. Por lo tanto, un argumento no puede ser válido siempre y sencillamente porque muchas personas lo sostengan, ni tampoco debería considerar inválido si es que muy pocas personas lo sostienen. La popularidad de un argumento no determina su validez, ni tampoco el valor de verdad de las premisas. Hay que tener cuidado con esta falacia, ya que puede que llegues a emitir argumentos muy bien planteados, fuertes y adecuados, pero que no sean populares, o bien que te encuentres con argumentos muy populares, pero que sean débiles o incorrectos lógicamente. Algunos ejemplos de esta falacia podrían ser: la inmensa mayoría de gente en este país cree que el aborto equivale a un asesinato. Sugerir lo contrario es ridículo. Miles de millones de personas votaron por Trump. ¿No has visto cómo lo apoyan en Twitter? No puede ser que lo que dices sea mentira. En la actualidad, muchísimas personas consumen drogas. Dicen que son buenas y son divertidas. Si tanta gente lo dice es porque debe ser verdad, ¿no? Para refutarlo, se deben pedir razones más objetivas, o sea, otros argumentos fuertes o pruebas empíricas, para sostener la validez del argumento o la verdad de las premisas. En el caso del presidente, utiliza mucho lo de referirse a mi pueblo quiere, prefiere o piensa que la corrupción tiene la culpa de todo, como el nulo crecimiento económico del país que mencionó en el primer informe. La gente del pueblo que me decía, si se gana, licenciado, procure, así de manera muy coloquial, que lo que nos mande, que el apoyo no llegue por el gobierno, porque se lo clavan. Mejor entréguelo directo. Y eso es lo que estoy haciendo. Y por último, falacia de generalización apresurada. Esta se produce cuando se establece una conclusión generalizadora a partir de hechos aislados o con poca evidencia. Es un tipo de argumento inductivo muy débil, en donde no existen suficientes casos que sostengan la conclusión. Además, las premisas pueden ser meras suposiciones, lo que hace al argumento incluso aún más débil. Por ejemplo, el otro día pasé junto a Alan y se rió. Ayer pasé junto a Dana y se rió. Todo el mundo se ríe de mí. Mis dos relaciones pasadas fueron muy malas. Definitivamente no existe nadie para mí. El amor es imposible. O bien los casos se basan en suposiciones o no se tiene suficientes casos como para sostener fuertemente la conclusión. Para refutarlo, se debe evaluar y poner a prueba las premisas para determinar que no son meros prejuicios o supuestos injustificados.
O bien, se hace patente que no existen casos suficientes como para creer que la conclusión se dará con un alto rango de probabilidad. Esta falacia de generalización apresurada se hace presente cuando nuestro presidente nos hace la promesa de eliminar a todo grupo de delincuencia, aunque desde que empezó su mandato quitó la autonomía a las Fuerzas Armadas como el Ejército y la Marina, evitando operativos para su captura. Esta propuesta es la que más se ha destacado de este presidente desde las elecciones. Sin embargo, no se ha notado una disminución de la violencia. De hecho, a comparación con los gobiernos anteriores, ahora hay más asesinatos. Vamos a lograr también con algo que es muy importante, no permitiendo el contubernio de la delincuencia con la autoridad. Cero impunidad, separando muy bien, marcando la línea, la frontera. Por un lado la delincuencia y por otro lado la autoridad. Nada de mezclar delincuencia con autoridad. Eso se termina. El que se meta a proteger a delincuentes va a ir a la cárcel sin derecho a fianza. Ya no hay influyentismo. Vamos a conseguir que haya tranquilidad y paz, con honestidad y sobre todo con acciones guiadas por el principio de que la paz es fruto de la justicia. En conclusión, podemos escuchar al analizar múltiples reuniones mañaneras o los informes de gobiernos que la forma de hablar de nuestro presidente en realidad es un tanto inteligente, ya que utiliza herramientas lingüísticas como estas falacias para dar a entender puntos a medias. Decir que A ocurre probablemente B sea para nuestro bien sin un tipo de prueba o estadística es un tanto engañador, ya que solo comunica las cosas buenas que pueden llegar a pasar, contando mentiras sobre la situación del país. También podríamos decir que tiene falacias de evidencia incompleta, porque muchas de sus promesas se siguen quedando en promesas. Aunque para afirmar esto tendríamos que esperar a que termine su gobierno. Aún así, no me gusta la forma en la que el presidente da sus discursos para argumentar sus acciones y defenderlas, a pesar de que sea falso o de que mencione situaciones en las que solo se dan los mejores casos. Además, sabemos que el presidente habla muy lento. Esto puede ser contraproducente para quienes estén escuchando porque van a perder la atención. Y si no están poniendo atención, no podrán ver las falacias que se están presentando dentro del discurso. Y por esto considero que sus discursos son débiles porque tiene muchas falacias y da muchas oportunidades de perder la atención. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado el video.